Hola familia, el día de hoy vamos a hacer estas deliciosas rosquillas de la receta de las abuelas de acá de Popayán, Cauca, Colombia. Son muy tradicionales acá, más que todo en diciembre, pero en general se consumen bastante. Vamos a comenzar ya con nuestra receta. 1 libra de harina, vamos a utilizar polvo de hornear, levadura, 2 huevos, 1 taza de agua, manteca de cerdo, sal y también vamos a utilizar azúcar. Bueno, ya mismo vamos a comenzar con la receta. Voy a poner a tibiar solamente el agua con 1 cucharada de azúcar, solamente tibia, ¿no? Que metas el dedito y que no te quemes. A esta preparación le agrego 1 cucharada de levadura así granulada. Bueno, yo la voy a revolver muy poquito así suavecito, con mucho cariño, con mucho amor. La revolvemos y la dejamos ahí más o menos unos 20 minutos. Vamos a utilizar un recipiente grande donde nos quepa nuestros ingredientes seco y totalmente limpio. Lo primero que vamos a hacer es cernir nuestra harina, nuestra libra de harina. Yo la cierno para que no me queden impurezas o tal vez algún grumito que quede por ahí. Bueno, después de que ya la hemos cernido muy bien, voy a agregar 1 cucharada de polvo de hornear. También le voy a agregar 1 cucharada de sal y también 1 cucharada de azúcar. Luego de esto voy a mezclar muy bien todos estos ingredientes con 1 cuchara. Bueno, después de que la menee muy bien, le voy a abrir un huequito aquí, date unos 3-5 minuticos para batirlo, los polvitos digo yo. Después abres un huequito y le pones el huevo, los huevos ahí, y lo bates un poquito así, lo mezclas con los, comienzas a mezclar un poquito. Seguido esto, voy a agregar la manteca de cerdo para darle sabor también a estas rosquillas, y seguido la levadura, se la voy a aplicar toda la levadura y voy a comenzar a mezclarla con la cuchara nuevamente hasta que se deje mezclar con la cuchara, hasta que la masa lo permita. Luego de que ya no se pueda con la cuchara, con las manos limpias y secas, vamos manos a la masa a mezclarla muy bien. No temas el hecho de que tal vez la sientas como un poco húmeda, no vayas a tener o a caer en la tentación de agregarle más harina. Ella se te va a pegar, mira, va a quedar así pegajosita, pero la idea es que se amase muy bien la harina. Mira que ya la llevo amasando durante 10 minutos y ya me quedó así de esta manera. La masa ya no se me pega en las manos y ya llega el momento de taparla con algún paño o con una tapa, como tú quieras hacerlo. La cuestión es que quede ahí tapadito para que se leude. Después de una media hora de que ya se ha leudado, hemos esperado ahí, vamos a darle otra masajeadita, solamente a quitarle las burbujitas, ¿no? Más o menos unos 5 minuticos ahí de amasarla, y luego ya de que la he amasado durante estos 5 minutos, la voy a volver a tapar nuevamente y la dejo durante una media hora. Si tú no dispones de este tiempo, bueno, lo puedes hacer desde la noche anterior, la masa, y amasarla, darle la primera amasada y dejarla ahí hasta el siguiente día. Te va a quedar la masa espectacular. Mira, después de esta hora de leudada, la primera media hora, después otra media hora, la masa ya está perfecta. Mira, voy a hacer la prueba con la masa, voy a hacer esta bolita y voy a intentar manejarla. Mira, la masa está totalmente elástica, no se rompe tan fácilmente, no se me pega en las manos, y ya llegó el momento de hacer las rosquillas. En esta superficie que tengo aquí la voy a enharinar un poquito, listo, como para que las cosas no se peguen, y voy a coger la cantidad más o menos del puño de mi mano, ¿listo? Claro que depende de qué tan grande tú quieras tus rosquillas. Yo las hago así, de este tamaño me parece ideal. A mí me salen entre unas 25 y unas 30 rosquillas. Primero vamos a hacer así este rollito. Lo puedes hacer en la mano o lo puedes hacer en la tabla o en alguna otra superficie que tú tengas limpia, seca y un poco enharinada. Seguido de esto, voy a mirar si no está muy larga y voy a sellarla. Mira, lo hago así de esta manera, con las mismas manos, con los dedos, la sello y me fijo que quede muy bien. Así lo voy a hacer con todas. Te recomiendo que primero hagas estos rodeticos, estas rosquillitas así, sin cortarlas. Primero hazlas así de esta manera, ¿listo? Para que también ahí vas a tener otro tiempo de leudado. Bueno, aquí sigo haciendo las masitas, así te enseño cómo sellarlas. Y bueno, ya que hemos terminado de hacer todas nuestras rosquitas, llegó el momento de cortarlas.
voy a utilizar unas tijeras para cocina. Si no tienes unas tijeras para cocina, bueno, otras tijeras, pero que estén totalmente limpias. Mira, voy a hacer un corte un poco más acá de la mitad de la rosquita, así de esta manera, mira, estos cortecitos, más o menos con esa distancia que tú estás viendo ahí. Y luego de esto le voy a dar como una vueltica y voy a hacerle un pellizquito. Mira, es un pellizquito ahí donde hice el corte. Le hago así de esta manera. Mira, voy a hacer otra para que mires cómo es. Listo, no vayas a hacer el corte hasta el final porque se te rompe la rosquilla, solamente un poquito más acá de la mitad. Bueno, y ahora el pellizquito, nuevamente el pellizquito, otra vez más. Listo. Bueno, entonces vamos con una tercera para que tú mires cómo se hace. ¿Listo? Mira, así vamos, vamos otra vez y otra vez y otra vez. Y ahora sí, los pellizquitos. ¿Listo? Así suavecito, suavecito, suavecito. No tengas miedo de tal vez hundir un poquito la tijera, pero no tanto. Bueno, ya tenemos nuestras rosquillas. Ahora sí vamos con la fritura. Pones a calentar el aceite y vas a ensayar una bolita. Mira, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A las 7, si ya sale así de esta manera, bueno, ya está perfecto. La fritura es de la siguiente manera. Vas a poner una sola rosquilla, ¿listo? No las eches todas de una sola, no, para que el aceite conserve su temperatura y con un palito, con algo que no se vaya a derretir, vas a hacer esto con las rosquillas. De así los vas a hacer con una a una, ¿listo? No le eches tantas rosquillas porque ellas van a crecer, ellas se van a esponjar. Entonces, para que te quepan, aquí más o menos a mí me caben unas 6 rosquillas para que ellas tengan espacio para moverse y para sofreírse y para crecer. El aceite no debe estar muy caliente porque si está muy caliente se te van a tostar y no van a crecer. Y si está muy frío, bueno, se te van a pasmar, van a quedar embebidas. Échalas así una a una, las pones a fritar una a una. También les das vueltas, ya el tostado es de acuerdo al gusto de cada uno, pero mínimo deja freír cada rosquilla 2 minutos por cada lado. Yo creo que eso es lo mínimo. A mí la verdad me gusta que queden tostaditas por fuera porque van a quedar muy blanditas por dentro. Estas rosquillas te van a durar mucho tiempo así blanditas. Bueno, aunque la verdad quedan tan sabrosas que no duran tantos días, pero yo te aseguro que quedan espectaculares. Bueno, ahora te voy a mostrar qué tanto crecen las rosquillas. Mira, aquí está una cruda, aquí está una frita, prácticamente doblan su tamaño las rosquillas. Ahora sí llegó el momento de degustar. Mira, quedaron crocantes por fuera, blanditas por dentro, son deliciosas. A mi familia les fascinan, les gustan muchísimo. Hazlas tú, bueno, para cualquier ocasión que tú quieras agasajar a alguien o un desayuno espectacular, para comer con dulces, para comer con chocolate, con café, bueno, con lo que tú quieras. Hazlas y me cuentas. Bendiciones, bendiciones.